Aymara y Compuché, muy buenas tardes a todos y todas quienes están viendo hoy día, 21 de octubre, esta actividad que se denomina Mesa de Narradoras y Narradores Indígenas Actuales, que se realiza en el marco de la tercera jornada de homenaje al libro indígena, organizada por la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es para nosotros un verdadero placer, nos congratulamos verdaderamente por tener hoy día a importantes representantes de la escritura literaria indígena actual, vigente, contemporánea. Cada uno de ellos y cada una de ellas tiene una trayectoria tanto en la poesía, en el caso de algunos, como también en la narrativa. Estamos hablando aquí de cuentística, novelística y otro tipo de géneros no narrativos. La narrativa en el mundo indígena hoy día es un género en emergencia. Específicamente ya contamos con una veintena de narradores y narradoras, especialmente mapuches, que están dando vida a un campo literario que no había sido explorado hasta hace 5 o 6 años de manera sistemática por escritores y escritoras indígenas. Contaremos hoy día con la presencia de Mariela Fuentealba Millaguir, autora residente en Panguipulli, en la localidad ¿no? de Ñancul, de ese territorio. Contaremos también con la presencia alegre de Josué Gutiérrez, escritor aymara. Contaremos también con los relatos, ¿no? y la palabra de José Curipán, cuentista mapuche, y con la presencia de Daniela Catrileo, destacada poeta, escritora, investigadora mapuche de la ciudad de Santiago. Es para nosotros entonces un verdadero orgullo darle continuidad a esta tercera jornada de homenaje al libro indígena, situándonos ahora en el campo de la narrativa. Quiero, antes de que comencemos nuestra jornada de hoy, leer algunas reseñas ¿no? Sucintas, resumidas, de cada uno y cada una de nuestros invitados. Josué Gutiérrez González, nuestro escritor aymara invitado para la ocasión. Él nació en Arica, ¿no? Pertenece a una familia muy conocida del mundo aymara, ¿no? El mundo que está en el altiplano chileno, y esa familia es nada más ni nada menos que la familia Mamani. Eh, Josué es escritor, pero también es músico, ¿no? Y él pertenece a una banda musical llamada Kuntur Cantu. Pertenece también al colectivo artístico Poesía y Territorio de la comuna de Renca. El año 2019 ¿no? publica su primer libro, el cual va a presentar hoy día. Se llama Cuentos Aymaras de Zorros, Vizcachas y Cóndores. Bienvenido, Josué, a nuestra jornada de hoy. Pasamos a continuación a presentar sucintamente a la poeta Daniela Catrileo, que en este caso nos ofrecerá ¿no? sus dotes narrativas. Ella es licenciada en Educación y profesora de Filosofía. Durante el año 2011 fue becaria de la Fundación Pablo Neruda en la Chascona, esa casa patrimonial de Neruda que está ubicada en el barrio Bellavista. Obtuvo la beca de creación literaria en los años 2012 y 2016, beca que otorga el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en ese momento, hoy día Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ha participado y ha sido incluida en diversas antologías y en encuentros literarios. Como decíamos, se dedica a la docencia de la filosofía y a la realización de talleres de literatura, especialmente dirigido a jóvenes, integrante, además del colectivo mapuche feminista Rañintuleufu,
y en 2018 realizó la acción performática Mari Pura Waranka Kula Pataka Mari Mei, 18.314, ¿no? Que hace alusión a la ley antiterrorista instaurada por el régimen militar en su momento. Con su libro Guerra Florida, Rabiulechi Malón, editorial del Aire, recibió el Premio Municipal de Literatura el año 2019. Este año publicó su libro Piñén, un libro de cuentos, que es precisamente el texto del cual Daniela hoy día nos va a hablar y va a leer muy probablemente algún fragmento de ese volumen. También está con nosotros Mariela Fuentealba Millaguir, nuestra lamien de Panguipulli, nacida en 1972. Nuestra lamien, Mariela, estudió artes musicales en el Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile. Ella es integrante, vocalista de la agrupación Cuchal Mapu. Ha publicado una novela corta que se llama Cherrufe, el año 2008, una interesante novela breve, además de Cuentos de Sallén, que es el libro que nos va a presentar hoy día, publicado el año 2015. Y tiene en barbecho, ¿no? Verá prontamente la luz su próximo texto, Memorias de una Papay. Ella trabaja y reside en Ñancul, comunidad mapuche de Panguipulli. Por último, y no menos importante, quiero presentar ante ustedes al destacado cuentista, escritor, ensayista José Curipán Toledo, quien es licenciado en Humanidades de la Universidad de Chile, maestro en Artes e Historia por la Universidad Rusa Amistad de los Pueblos, y socio integrante de la Sociedad de Escritores de Valparaíso. Miembro además de la comunidad mapuche pehuenche de Viña del Mar. Ha publicado los textos Bar de los Siete Mares, un texto de cuentos de la editorial Araucaria, año 2020, o sea, está también muy fresquito, y el libro Huaychafe, que es el texto que nos va a presentar hoy día José Curipán, también publicado este año por la editorial Araucaria. José Curipán además ha escrito ensayos y ha participado como colaborador en varios periódicos electrónicos. He ahí entonces la presentación de nuestros invitados e invitadas para el día de hoy. Queremos comenzar esta jornada agradeciendo a nuestras colegas Marcela, Ailín, que están a cargo, ¿no?, de la parte técnica. Ellas se harán cargo de que nuestra emisión no se caiga, no se vaya al vacío del ciberespacio. Y bueno, además de agradecer, por supuesto, a la Subdirección de Pueblos Originarios que nos permite realizar estas actividades. Algunos de ustedes han participado ya en versiones anteriores de las jornadas de homenaje al libro indígena. Esta es su tercera versión. Por razones de la pandemia, razones sanitarias, hemos tenido que optar en esta ocasión por la virtualidad. Lamentablemente, porque estos encuentros son a viva voz, presenciales, en donde la conversación y la palabra fluye entre todos los que participan en pos, ¿no?, de una comprensión de lo que hacemos y de cómo la literatura también hace, ¿no?, parte de la política de la sociedad mapuche contemporánea. Vamos a iniciar nuestra jornada de hoy, nuestra emisión vía Zoom y vía YouTube Suppo, con Josué Gutiérrez, quien nos hablará precisamente y profundamente durante 15 minutos de gloria y fama para el mundo de este libro que se llama Cuentos Aymaras de Zorros, Vizcachas y Cóndores, publicado el año 2019. Un texto que contiene 4 relatos basados fundamentalmente en animales del mundo andino y del cual Josué nos hablará acerca, digamos, de cómo escribió este libro, por qué lo escribió, cómo fue el proceso de escritura, cómo fue el proceso de publicación
y luego nos compartirá un fragmento de este hermoso texto que está más bien orientado a un público juvenil e infantil. Josué, tienes tus 15 minutos. Muchas gracias, Peñi. Bueno, Aski Sumahaipu Kuyaka, Hilatanaka, muy buenas tardes, hermanas, hermanos, agradeciendo la oportunidad. Bueno, en primer lugar, quería mencionar que el libro, vengo desde la poesía, desde toda la vida escribí poesía. Ni hablar de lo que he perdido, porque nunca tuve no sé, nunca tuve el afán de guardar lo que hacía, revistas universitarias, revistas de poesía que ustedes saben que aparecen 2 números de ahí y no aparecen nunca más. Y de ahí entré en la música, donde pude vertir todas estas inquietudes poéticas en los lyrics, en las letras de canciones, de todo tipo. Y en el año 2007 acompañé a un amigo al Centro Cultural de España y esta señora Alicia Cordero, una española que era la directora, dice que la habían evaluado, no mal, sino que le habían encontrado una debilidad, que no trabajaba con niños. Y mi compañero de trabajo se lavó las manos y dijo, no, pero él cuenta cuentos, dijo, que también es una actividad que realizo. Y es músico. Así que ella me dijo, bueno, entonces era un día viernes, recuerdo. El lunes, si es tan amable, así que me pasé todo el fin de semana escribiendo los cuentos, porque uno los cuenta, pero no estaban escritos. Y de ahí tuve 2 fines de semana contando cuentos en el Centro Cultural de España el año 2007, en diciembre, recuerdo las primeras 2 semanas, 2 fines de semana. Y de ahí surgió la idea dije, ¿por qué esto no lo escribo? Y me dediqué a darle vuelta y me encontré con que esto es todo un oficio y no me resultó bien. No me sentí cómodo, no quedé contento con el resultado. Bueno, el asunto es que de ahí empecé a escribir y otra vez a escribir y empecé con los rudimentos, a dejar los ripios de lado, dejé cosas, empecé otras más, etcétera. Hasta que ya finalmente yo creo que a partir del año 2015, después de 5 años y de muchos intentos, recién empecé a ver la luz, empecé a quedar conforme con lo que hacía. Y tomé otra vertiente. Como era cuentacuentos, le contaba cuentos a mis hijos. Y dije yo, ¿y por qué no puedo contar esos cuentos? Y en realidad estos no son cuentos, son fábulas. Son animales personificados eh, animales andinos, que les puse apellidos aymaras, apellidos quechuas también, y ellos desarrollan, digamos, son estas historias, ¿cierto? Eh, para esto decidí despojarme de, de ciertos lastres que uno trae, ciertas influencias como el cristianismo. Yo me llamo Josué, mi familia es protestante, son evangélicos, pero me di cuenta que tenía que sacarme sin entender esto como una negación a mis raíces religiosas familiares, sino más bien en un afán de transparentar, digamos, de sacarle estas capas, estas veladuras que están sobre las imágenes, el imaginario que uno tiene, y me remití a todas estas historias. Cuando bajaban mis paisanos, yo a pesar de nacer en Arica, mi familia es de Putre. Mi abuela llegó de Cochabamba a Putre, mi abuelo llegó de su familia desde Arequipa, cuando eso ni siquiera era Chile, era protectorado de la posguerra. Y después pasó a ser Chile. Y a pesar de nacer en Arica, subía a las comunidades y también bajaba gente y los fines de semana se hospedaban en casa. Y yo era niño y en esa época en Arica todavía no había televisión. Eh, y, y la gente contaba su historia, el origen del yatiri, cómo el yatiri es como el machi de los hermanos de los Peñi y de las Lamien, de ustedes, eh, era el que lo tocaba el rayo y no moría. Entonces, por dar un ejemplo. Y lo otro es que me di cuenta que eh, no estaba conforme, digamos, con lo que veía. Entonces dije yo, aquí hay algo de responsabilidad, lo mejor son los niños.
la mejor respuesta frente a estas inquietudes es sembrar en el corazón de los niños. Así que estas historias tienen moraleja porque son una fábula. Aquí la moraleja es la responsabilidad que tenemos nosotros frente a, al cuidado del entorno, de la tierra, de nosotros mismos, la biodiversidad, etcétera. Así que así surgió todo esto, digamos, y la impresión, cómo lo llegué a hacer, lo hice en forma independiente, no se lo recomiendo a nadie, no sé, pasé mucho susto, digamos, porque vi un proyecto y yo antes había ya recorrido algunas editoriales y no me fue bien. Y yo entiendo que eso es parte natural de este proceso, porque hay que entender que a mí no me conocía, aparte de mi madre que sabía que yo escribía, y del hermano Jaime, que algún día se lo mencioné, eh, pocos. A mí me conocían como músico. Bueno, el asunto es que con mucho susto, mucho sudor y lágrimas, logré publicarlo. Y ha tenido buena crítica, tuve la mala fortuna que fue en pleno estallido social, pandemia, etcétera. Y no sé, ¿qué otra cosa más podría decir respecto del libro? Decir también eh, que ha sido gratificante, digamos. La crítica del libro me da mucho ánimo para seguir adelante. Me sigo considerando un aprendiz en estos avatares y creo que, como todas las cosas, hay que seguir en el camino, perseverar. Tengo en barbecho El hombre de Cochayuyo, que es una novela corta, y estoy escribiendo también una novela larga, de largo aliento, que se llama El Rosedal, que es una pista de baile que hay en Arica, que mi padre un día me reveló que esa había sido la casa de mi abuela, doña María Gutiérrez Mamani. Así que estoy en esos avatares, en esa, por esos andurriales ando vagando. Ahora, me avisan si se me acaba el tiempo. Les voy a relatar parte, el comienzo de uno de los cuentos. Ahora, son 3 cuentos que derechamente son andinos y hay uno que se llama El oso tramposo y las arañas peludas pulguientas, que se desarrolla en un bosque. Es un ambiente más bien clásico. El personaje es un oso, no es un animal andino, y es un cuento que le conté a mi hija en algún momento, que ha tenido muy buena crítica y es más, se estrenó con La Maleta Cuentera, que es un colectivo de cuentacuentos de Quinta Normal. Estuve ahí en el debut, fue excelente, muy buen trabajo para los muchachos. Bueno, El accidente es la historia entonces, no, perdón, El zorro y el yatiri. El zorro y el yatiri es un cuento donde un yatiri y un animal mítico, el zorro plateado, son los que solucionan. El zorro plateado es como el espejo del yatiri, es la proyección del yatiri en el mundo animal. El zorro plateado es el animal sabio, el animal que es capaz de dirimir las diferencias entre los otros animales, es capaz de solucionar los problemas cuando hay sequía, etc. Y se encuentran frente a una sequía, una gran sequía, y los animales están sedientos, flacos, famélicos. Y empieza así, dice, Marcial Ape despertó esa mañana como cada mañana, aproximadamente a las 5 de la mañana. Reflexionó y dijo, me queda poco tiempo. A mis 98 años, dijo, no, tal vez son 99 o a lo mejor más de 100. La verdad es que mi padre no me fue a inscribir al tiro. Caminó 8 horas para llegar al registro civil e identificación chileno en Belén. Y si no me equivoco, nunca se supo si fue al año siguiente o 2 años después o 3 años después. Bueno, en fin, dijo, vaya a saber uno. Y se levantó, puso sus pies sobre las abarcas, esas hojotas. No usaba calcetines. El frío no le incomodó, estaba acostumbrado. Se puso su ropa de lana, su poncho, encendió su cocina, todo de memoria porque él había perdido la luz en los ojos ya hacía algunos años. Había quedado viudo hacía aproximadamente 10 años y asumió con dignidad la soledad.
y mientras calentaba el café, recordó su epopeya, cómo él eh, había sido escogido por la tierra, como había salido a pastear las llamitas de la casa, de la familia, y a la vuelta un nubarrón cubrió el cielo y una tormenta eléctrica y cayó el rayo y su perro lamió su pelo chamuscado y su padre y su hermano aparecieron al rato después porque no llegaba, se había tardado, y se acordó también eh, cómo Timar, que era el lugar donde se desarrolla esta historia, se había convertido en un pueblo fantasma y había tenido un sueño, y en ese sueño él salía a recorrer los lugares alrededor, yendo hacia el mar, bajando por la quebrada, y se le aparecían muchos animales, chinchillas, hurones, llamas, vizcachas, y todos ellos famélicos, sedientos, y todos le gemían y le rogaban sin palabras. Y a una cierta distancia aparece el zorro plateado, y el zorro plateado le dice: Yatiri, tú sabes lo que tienes que hacer. Y mientras se tomaba el café se acordó del sueño, se bebió el delicioso brebaje, salió tanteando la pared y se paró afuera. Y dijo: Tata Guaira, padre viento, te he servido, le dijo, ya me queda poco tiempo. El zorro plateado, el zorro quispe, me ha dicho que hable contigo y que llame al cúntur, al cóndor, a tu mensajero. Y el padre viento, el Tata Guaira, respondió con un sonido, un rumor, como miles de quenas y quinachos dulcemente afinados, suaves, serenos y reconfortantes. Y Marcial Ape, el Yatiri, entendió que el Padre Viento enviaría al Kuntur a guiar a los animales para que fueran donde el zorro Quispe y él les explicara qué es lo que tenían que hacer. Muchas gracias, Lamien, Peñi, muy amables por la invitación. Chaltumay, Josué, por contarnos parte de tu biografía y también por darnos un acercamiento, una aproximación a tu libro de cuentos aymaras de zorros, vizcachas y cóndores. Un libro que seguramente va a ir circulando de mano en mano, de ojo en ojo, de corazón en corazón, para instalarse como un referente de la narrativa aymara urbana. Así que muchísimas gracias, Josué. Pasamos ahora a compartir con todos ustedes la presencia y la palabra, la escritura de Daniela Catrileo, quien nos hablará, nos presentará y nos leerá algún fragmento de su libro Piñén, un libro que contiene 3 relatos, que tiene una especie de posfacio de la escritora argentina, novelista destacada, Selva Almada, y que fue publicado en octubre del año 2019. Un libro que refiere el mundo marginal, ¿no? El mundo periférico, desde la perspectiva de la infancia y la juventud, ¿no? Un texto duro, abrupto, pero que, como dice la propia Selva Almada, es un libro hondo, áspero, una narración que por momentos duele como un chicotazo, con instantes de extraña belleza. Brota la maleza de la tierra seca, pero la maleza también puede dar flores preciosas. Dejamos entonces con ustedes a Daniela Catrileo. Lamien, por favor, el escenario virtual es suyo. Mari Compuche, Mari Pulamien. Bueno, Mañum, por este espacio y por este encuentro de la palabra. También saludo a la hermana Mariela y a los compañeros hermanos que están también presentes acá, José, Josué. Un gusto compartir la palabra en este espacio. También a Lamien Jaime por la invitación. Bueno, la escritura de Piñén no puede como pensarse, yo creo, aislada a las otras escrituras que también
he realizado con los años. Siempre digo que un poco mi columna vertebral de la escritura es los diarios de vida, desde la infancia, cuando me empezaron a regalar los primeros diarios de vida, ahí se empezó a plasmar un deseo, una pulsión por la escritura que me acompaña hasta el día de hoy. Y por ahí también se han dibujado, se han bosquejado diferentes formas que tiene la escritura para poder llegar a su cauce. Y dentro de eso se han escrito algunas crónicas, poesía, mucha, que es lo que más he publicado también. Y bueno, este libro nace también entre medio de esas otras escrituras. Piñén se comienza a gestar más o menos durante el año 2015, 2016 aproximadamente. Ya tenía las ganas antes de generar como una reunión de cuentos, porque había publicado un par de textos narrativos antes que estaban en antologías, y este libro comienza con un relato de mi mamá. Mi madre me cuenta un poco una historia, un suceso que aconteció en los blogs, en los barrios donde crecí, que es la muerte el asesinato de un compañero del colegio. Y mientras mi mamá me empezaba a contar esta historia, que había sucedido un fin de semana antes de que nos reuniéramos, empiezo más o menos a imaginar cómo podría yo relatar esa historia que me contaba mi mamá. Y empezando a pensar cómo iba a ser escrito, ¿no? Pensé que la historia no podía como presentarse como un poema, y empezó así mismo a aparecer como un cuento o un relato. Y así emerge que ese primer relato, que abre el libro, y es más o menos la historia de cómo me acuerdo yo de lo que me acuerdo yo de ese compañero, pero también jugando un poco con esa herramienta de la realidad para escribir desde la ficción. Y por ahí se van también enredando un poco con las historias de la infancia en la periferia, con las historias de los niños y niñas mapuche que fuimos y que crecimos también en esta parte del mundo. Y bueno, en lo que terminamos muchos y muchas también, como nos fuimos tejiendo también a organizaciones sociales, a colectivos políticos, como algunos y algunas también se quedaron en el camino en muchos lugares, y como una especie de homenaje a esa infancia, a esa orfandad también de las calles, a ese caminar y transitar un poco como niños y niñas solas, que de pronto se volvieron también un conjunto afectivo, un conjunto político afectivo. Y bueno, así nace ese primer relato un poco. El segundo, que se llama Pornomiseria, está pensado también desde todas las historias de las mujeres, un poco de mi familia y también de las amigas, qué significa un poco habitar la parte como binaria que nos imponen también de situarse entre ser mujer y ser hombre, e imponer aquello a cierta edad, cómo se va dibujando eso en la temprana como adolescencia, y después cómo se va bosquejando hasta ser parte de un proceso. La violencia sobre todo de género, lo que acompaña también a descubrirse como con un cuerpo de mujer, o lo que es también catalogarse a través de esa categoría. Y bueno, varias historias que son rudas, que también están tan llenas de aspereza. Quería no reflejar la realidad ni hacer una denuncia, sino que poner en evidencia ciertos relatos, ciertas anécdotas que se pueden reunir también en formato de relato. Y a través de esas imágenes, a través de sensaciones, a través de recolecciones, también quería escribir algo que no fuese como totalmente como un desarrollo de principio, como crisis y final, ¿no? Sino que quería un poco experimentar también con el lenguaje poético en la narrativa. Y finalmente hay un relato en Piñén que se llama Guarriache, que ya cuenta la historia un poco de dos amigas en el transcurso de la infancia, la adolescencia y la temprana adultez.
también un poco influenciados por los compañeros y compañeras mapuche y amigos, amigas mapuche que tuve desde niña, sus historias también, lo que veíamos en los lugares donde crecimos, las composiciones familiares, lo que es situar la pobreza no desde una representación del otro, ¿no? Sino que lo que también se vive en esos espacios, que no necesariamente siempre responden como a la violencia, sino que también son lugares tensos, son complejos, hay alegrías, también hay organización, y por supuesto también hay dolor, ¿no? que es parte de habitar cualquier espacio. Y yo creo que la mayor como pulsión que tuve de hacer este libro tenía que ver con la insistencia de poder reflejar las historias que estaban alrededor mía y que no pude leer cuando yo era chica. Siempre fui como muy insistente con la lectura, y aquellas cosas que me llegaban no necesariamente reflejaban el mundo que yo conocía. Y creo que Piñén es un poco eso, es una demostración por intentar como cobijar la lectura y la escritura de un espacio común, de quienes nacimos en los blogs, de quienes nacimos en las estrechas viviendas sociales, de quienes vivimos también en esos lugares abandonados un poco por todo, que no aparecemos mucho en ningún mapa a pesar de habitar la región metropolitana. Y bueno, esa era como la insistencia, tratar de reflejarlos no desde una representatividad hegemónica y fetichizada, sino que también desde un ojo que está dentro y afuera al mismo tiempo. Por eso quizás también no hay hay un lenguaje que a veces puede parecer un poco más áspero, pero que en el fondo también está tratando de buscar esos espacios de belleza que compartimos también en las periferias. Y bueno, la idea de compilarlos también se la presenté a la editorial, P. Espiral. Por ahí la edición también fue interesante porque la trabajé con otro escritor que se llama Nicolás Meneses, un escritor que nació y vive en el espacio de Buin, entonces tampoco era muy lejano a comprender los circuitos menos urbanos de la región metropolitana y también más periféricos. Creo que eso ayudó harto también a imaginar un montaje, a imaginar también editar con alguien que ha visto esos lugares, que conoce esos espacios, no que está ajeno también a aquello. Y compartir harto también sobre las historias que están ahí, porque no solamente se habla de la periferia, sino que también se habla de una mixtura de qué significa ser mapuche en esos espacios. Para mí la idea de la escritura también está sumamente relacionada con las historias que he escuchado desde niña. No podría como pensar en ser escritora de una forma como colectiva, porque siempre escuché los relatos de mi abuelito, de mi abuelita, tenía una insistencia también en conocer lo que mi papá hasta el día de hoy me cuenta. Entonces, para mí ellos también de alguna forma son parte de este camino de transformarse en escritora. Sus historias también son las mías y por ahí de alguna forma las voy tejiendo en escritura, como ellos la han esbozado antes a través de la conversación, del diálogo. Entonces me interesaba un poco como esa figura. Y por eso surgen también anécdotas que están asociadas a un mundo más rural, mixturadas con el espacio periférico de Santiago. Bueno, eso. Piñén también tiene varias palabras que están en mapuzungún integradas al texto en castellano y que no están traducidas. Esa también fue una decisión política que tomamos, sobre todo pensando en que cuando alguien se enfrenta a un texto que tiene palabras en inglés, las busca, más allá de si están traducidas, si tienen o no un glosario de forma tan pedagógica. Pensaba en que cómo se tropiezan las personas que no hablan necesariamente mapuzungún, cómo entra la chilenidad a leer palabras que están en mapuzungún, sin darle todo como de forma tan fácil, ¿no? Cómo se enfrenta a un otro. Y es porque estas palabras, quizás para muchos lamien, son palabras que están integradas en nuestro vocabulario, no necesariamente estamos traduciéndonos todo el tiempo, hablamos en castellano y mapuzungún al mismo tiempo, trenzamos estas palabras juntas.
Entonces también me parecía un gesto necesario, que lo conversamos mucho tiempo también, si decidir poner una traducción al pie, si integrar este glosario como diccionario al final, o dejar las palabras así, no ponerlas en cursiva también para que estuvieran integradas al texto, que creo que esa fue una decisión de la que no me arrepiento, a pesar de que quizás no le da esa universalidad, ¿no? Creo que también me he llevado buenas noticias a partir de esta escritura, porque hay muchas, sobre todo jóvenes mapuche, que me han escrito para hablarme de Piñén, de cómo, a pesar de que muchas no son mapuche, también comparten la visión de haber crecido en un lugar que no leímos. Es eso, ¿no? Crecer en un lugar que quizás lo más cercano para nosotras había estado escrito por Pedro Lemebel con respecto a los lugares más periféricos del centro. Eso, voy a leer unos fragmentos. Sus ojos podrán volver. Me repito esto una y otra vez. Sin embargo, guardo silencio. Soy como una herida que aprendió a residir en la piel. Volveremos nosotras, nosotros. Mis pensamientos se ven interrumpidos por el plato servido sobre la mesa. Estoy en el cumpleaños número 80 de mi abuelito. La casa está llena, todos ríen, hacen bromas. Hay 2 mesas, niños y adultos. ¿Cuándo crecí tan rápido para no estar entre sus juegos? Pareciera que hace nada estaba ahí, sentada en la alfombra con mis rodillas chuecas, separando las verduras del plato, siendo mañosa por cualquier asunto irrelevante, aprovechando la ventaja de ser la primera nieta que nacía en este territorio extranjero y que a pesar de las precariedades podía darse el gusto de abandonar las guatitas por un plato de papas fritas recién hechas. Todo a escondidas del padre y con el regaloneo de los abuelitos, claramente. Una vieja chica, como me llamaba la señora Menche, la comadre de mi abuelita, o simplemente riendo con mis tías y primos casi 20 años atrás. ¿Sus ojos podrán volver? Me hago esta pregunta cada vez que veo juntos a mi padre y a mi abuelo, ni Chau ni Lacu. Imagino sus retornos como una posibilidad de sumergirse en ese verde que duele, regresar al lugar donde el pensamiento se pierde en el tejido de las hojas. ¿Quisieran ellos volver? Mantengo en mi cabeza esa duda. Santiago para nuestra familia significó un pedazo de suelo donde crear algo parecido a un hogar. Intentaron construir una vida y tacharon otra. Encontraron un trabajo, trajeron a sus hijas e hijos, abandonaron la lengua y lo poco que tenían, animales pequeños, cultivos, sus rocas. Imaginaron que cerca del Huelén y el Mapocho podrían tener un segundo nacimiento donde se levantarían desde los escombros. Pero eso no sucedió. Fueron desalojados, desparramados a los suburbios de La Guarilla. Tuvieron que aprender a germinar como quien muere lejos de su tierra. Ahora, con este disfraz adulto, compartimos la mesa de los grandes. Mis primas más pequeñas y mi hermano cada tanto vigilan a sus hijos e hijas de la mesa aledaña. Intento estar atenta a la conversación que se da en ese ambiente. No logro entender muy bien de qué hablan. Algunos balbucean, otras lloran. Tienen un tono de dibujos animados que modulan naturalmente. Las más grandes miran sus celulares. La mayoría separa los cubitos de zanahoria del arroz y toman mucha bebida, al menos más de lo que comen. Vuelvo a prestar atención al espacio que comparto, como si atravesara un umbral del tiempo donde se me permite ser adulta. El vecino de toda la vida está invitado a la casa, sentado a la izquierda de la cabecera, lugar ocupado por Ñilacu. Deben tener casi la misma edad. Al parecer el señor ya bebió más de la cuenta, se le enreda la lengua y dice cosas que nadie puede descifrar.
Al principio era gracioso, pero ya empieza a aburrir. Mi padre y su hermana mayor están a mi lado, toman una copa de vino y confabulan risueños. Mi tía dice la palabra pirulonco, refiriéndose al vecino. A mi papá le hace tanta gracia que se llega a atorar. Pirulonco es como decir cabeza gusanada. Mi tía les explica a los demás esta palabra. La mesa chica ríe a carcajadas. A mi abuelo le traje una trutruca de regalo. La compré en la feria artesanal que está frente al Cerro Huelén. No tuve tiempo de encargar una hecha por alguien conocido. Pasé rápido e intenté no traer la que decía Chile bordado entre sus lanas. Cuando entrego mi ofrenda, Nilaku la hace sonar para sorpresa de todos. Feliz cumpleaños, abuelito, digo. Pura Mari, me dice él sonriendo cómplice, como si entre los invitados solo yo pudiese enterarme de su secreto. Pura Mari, le contesto, mientras camino hacia el computador. Busco rápidamente un año más cantada en Mapuzungún. Laku, espera, le tengo otro regalo, digo. Comienza la música y vuelve a sonreír. Inchetá Pura Mari Tripantu, dice más fuerte, como si al pronunciar esas palabras estuviese invocando su liberación. Siento que voy a llorar, pero me aguanto. De a poco, toda la familia se reúne en el antejardín. Nos arrimamos al calor de un fogón improvisado con unos palos de antiguos muebles sobre una vieja lavadora. Esa noche, ocultos de Santiago, trocitos de periferia, bailamos cumbias y rancheras. Chantumay, Mañum, Lamien Daniela, por ese libro que ya está circulando y que ha tenido excelentes comentarios por parte de algunos y algunas críticas o comentaristas o reseñistas de textos. Verdaderamente un libro donde se trenza la memoria, la intimidad, el desasosiego, ¿no? La desazón a veces, ¿no? Que ocurre en los personajes que habitan en las periferias de Santiago de Chile, sobre todo estos personajes mapuches que ya están arraigados hace varias generaciones en la Guarria, en la Mapurbe, como diría Añiñir, ¿no? Y que en este caso se da cuenta, ¿no?, de esas vicisitudes emotivas, de esas memorias, pero también de un presente gravitante. Así que muchas gracias, Daniela, por tu participación, y seguramente Piñén va a tener una larga vida. Pasaremos ahora a presentar a nuestra Lamien, a nuestra hermana, que escribe desde un territorio rural, ¿no? Ella vive en una comunidad cercana al pueblo o ciudad de Panguipulli, ha desarrollado su trabajo literario en ese rincón del Gualmapu, y desde esa perspectiva ella ha ido construyendo una narrativa muy interesante, con un enfoque, ¿no?, femenino, altamente escabroso en algunas partes, pero también decidor, ¿no?, de la realidad de la mujer rural, de la mujer pueblerina, ¿no?, que habita en esos sectores. Hablamos aquí del libro Cuentos de Sayen, publicado el año 2015, y que en su contraportada dice lo siguiente: es un grito a la sociedad este libro en su máxima expresión, para tomar conciencia del verdadero amor, desamor, encuentros y desencuentros. Un golpe al huesamoñén, a la mala vida, donde se ven atacadas diversas esferas de nuestro ser espiritual, social, psicológico y comunitario, para dar paso al cume moñén, a la buena vida. Hermana Mariela, entonces la dejamos en este escenario virtual para que nos cuente acerca de este libro y seguramente de los anteriores. Usted tiene otra novela muy interesante que se llama Cherrufe, y viene en camino otro texto, ¿no?, que es Memorias de una Papay. Así que la dejamos con su palabra y su presencia. Mañum Lamien Jaime, Mari Compu Buenui, Mari Ñañita Daniela,
un gusto poder saludarlos desde acá, desde el centro del Wallmapu. Soy una afortunada por vivir acá en el sur, en mi Love Mapu Ñancul, territorio mapuche de mi abuelo Millagir. Contarles un poco que, bueno, como decía Lamien Jaime, yo estudié música, pero comencé a soñar mucho con mi tatarabuelo, Tadeo Millagir, que fue el último lonco del Parlamento de Coscós, de 1907. Pasé mucho tiempo de mi vida, mi niñez, con mis abuelos maternos, y de él yo era como su pulga en la oreja, siempre queriendo aprender de él, que me contara las historias. Papi, cuéntame, papi, quiero saber, papi, enséñame a contar, enséñame, todo quería absorber de él. Hasta que este sueño de este viejito que no me dejaba dormir, me despertaba todas las noches. Y yo comenzaba a tomar nota de lo que él me decía. Y comencé a escribir las historias que mi abuelo me contaba, y ahí nace Cherrufe. Y uno de los capítulos de Cherrufe es el sueño que yo tuve con mi abuelo, que después lo descubrí cuando participé en un Niyatún, justamente en la Pampa de Coscós. Este libro, Cherrufe, yo le llamo mi hijo Patiperro, porque ha viajado por el mundo y está traducido en muchos idiomas, y para mí es un gusto que se dé a conocer la historia de vida de la gente de nuestra Mapu, de nuestro campo. Luego de Cherrufe escribí cuentos cortos para niños, Peuma Meupichqueche, con láminas para colorear, para que ellos aprendan desde el Winkazungún al Mapuzungún. Ahí estuve trabajando con los pequeñitos, los jardines infantiles. En 2015 nace Cuentos de Sayén, por un encuentro que yo tuve trabajando con diversas ñañitas de comunidades indígenas, 12 comunidades del territorio, y ellas en la confianza que nos dan para entrar a su casa, a compartir un mate, comenzaban a contarme sus penas. Algunas ya eran dirigentes, habían salido de ese proceso de muchas veces el hombre rudo que quiere manejar la situación en la casa. Y yo comencé a escribir historias de vida que ellas me contaban y a visitar a otras, y así nació Cuentos de Sayén, que son varios cuentitos cortos que va contando y explicando historias muy duras de violencia. Quizás podríamos llamarlo un libro feminista, pero lo trabajamos con el Servicio Nacional de la Mujer para que nunca más, para ni una menos, para que no existan más muertes, ni desaparecidas, ni violencia psicológica, ni física en nuestras ñañas. Este año 2020, después de 5 años de sequía, yo había comenzado a escribir hace un tiempo las memorias de una papay que conocí cuando no tengo ni memoria cuando la conocí. Y un día la visito a su casa y le digo, ñañita, ¿yo puedo escribir lo que tú me estás contando? Y me dice que sí, que escríbelo. Me dijo, sí, total, después ya nadie se va a acordar de mí. Y yo sé que sí se van a acordar de ella, porque ahora estas memorias de una papá iba a quedar plasmado en un libro. ¿Se escucha mi gallo? Claramente, hasta renca. Estoy en el campo, chiquillo. No, bien, bien. Entonces, sí, esta papá me contó su historia de vida, y ya en noviembre va a ver la luz, se va a parir estas memorias. Así que ahí están. Estoy muy contenta de hasta los gallos se le dieron hoy día. Tengo gallinitas echadas a tener huevitos. Así que quiero compartirle. Y aparte, el 2015 con mi esposo fundamos una agrupación musical, Curchal Mapu, y él empezó a componer música en base al poco conocimiento que teníamos del Mapuzungún, y empezar a averiguar, investigar.
y grabamos un disco el año pasado con nuestro grupo que se llama el disco Feulacún, y estamos generalmente cantando y participando en actividades, en ceremonias. Yo llevo las lecturas, llevo la música, así que siempre tratando de fomentar la actividad en nuestros, sobre todo en los pichiqueches, los más chiquititos. Yo soy una convencida que ellos tienen que aprender de lo nuestro, de nuestros antiguos, que no se pierda nuestra cultura. Así que les voy a compartir un poquito parte de Cuentos de Sallén. Son varios cuentitos cortos, es un poco fuerte, algunos. Este se llama Soledad. La noche se hacía eterna, aquella oscuridad tenebrosa erizaba la piel de la mujer. Temblaba asustada, como un quiltro recién pateado y hambriento. Así estaba aquella hembra, esperando recibir el puntapié decidor en su estómago. A pesar del dolor que podría sentir, Elsa solo quería que la luz del sol llegara pronto a su ventana, a su vida, a su entorno. En los ojos llevaba las marcas de aquella terrible noche, noche que había comenzado con un ensordecedor grito de auxilio. En los alrededores no había nada, solo árboles, río y verde, mucho verde. Árboles milenarios rodeaban su pequeña casa. Nadie podría ayudarla. Solo era ella, sus dos pequeños hijos, sus animales y el recuerdo de la peor noche de su vida. Sin darse cuenta, habían transcurrido muchos años desde que había decidido unir su vida junto a aquel hombre trabajador. Para Pedro, lo más importante era llevar el pan a su hogar, a su mesa, que nunca faltara lo necesario para los suyos. Su vida era producir y producir. Sus manos callosas de tanto acariciar el arado, de pelear a diario con sus animales, de luchar por construir lo mejor económicamente para su familia. Sin embargo, esas trémulas manos, cada vez que podían, tomaban un vaso o una botella para emborracharse y perder la cordura de lo real para transportarlo a un mundo de celos, de ira, de un incontrolable deseo de hacer suya la vida, de apoderarse del destino absoluto de su mujer. Elsa era una mujer pequeña, de caminar ondulado, cabello corto, piernas torneadas por el sufrimiento de tanto caminar por la vida en busca de felicidad. Elsa ya había olvidado por completo quién era, qué quería y qué haría con su vida. Todo giraba en torno a lo que Pedro quería, en torno a lo que Pedro deseara. El dolor anidaba en el corazón de la mujer. Sus penas las lloraba sola. Su vida era un desastre, un completo desastre. Su vivir casi ermitaño la llevaban a compartir solamente con sus animales e hijos que, aunque eran pequeños para comprender el sufrimiento de su madre. Elsa miraba por la ventana insistentemente y veía a Pedro que se asomaba desde lejos, con ese tranco tan valiente que le indicaba que esa no sería su mejor noche. Le dolía el cuerpo, comenzó a sentirse mal. Era como si comenzara a sentir los síntomas de una terrible enfermedad. La lluvia la mantenía obligada en casa y ella queriendo escapar de aquel lugar. Pedro continuaba avanzando y ella se sentía cada vez peor. Sus espacios de libertad estaban a punto de terminar. La magia del amor se había desvanecido hace mucho tiempo. Decidió tomar rumbo a su pieza para no contagiar el ambiente de su miedo. Sus hijos dormían sin siquiera sospechar lo que se vendría aquella noche. El desespero y desenfreno se comenzaron a apoderar de todo su cuerpo. Calor, temblores, dolor abdominal, cosquilleo en la guata y unos deseos locos de escapar por la pampa. Se le vino a la mente la imagen de la mañana vivida una y otra vez.
como si quisiera regresar a la situación más feliz de aquel día y no salir jamás de ella. Se encontraba sumergida en aquel desvarío cuando sintió golpes en la puerta. Los perros comenzaron a ladrar. Saltó lo más rápido que pudo y no vaciló ni un instante en mirar si era Pedro quien emitía aquel sonido fantasmal. La noche ya se hacía sentir y hacía más patética la escena aún. Poco a poco Elsa comenzó a controlar sus temores y trató de ser una mujer valiente. Corrió la cortina y miró nuevamente por la ventana. Su respiración empañaba el vidrio. Su mirada trataba de adecuarse a la oscuridad, cuando de frente se encontró con unos ojos que brillaban, perdidos en la borrachera. Elsa se paralizó instantáneamente. Era como si un poder hipnótico le hubiese dicho: detente. Quería correr, quería gritar, pero no podía, simplemente no podía. Pedro tenía los ojos rojos y se los clavó a Elsa en su pupila. Dio un golpe a la ventana rompiendo lo poco que quedaba de un vidrio trizado. En su rostro se dibujaba una sonrisa diabólica, pues sabía muy bien que él era el dueño y señor de toda la situación. Elsa ya no pudo más. Soltó un grito de horror que obligó a despertar a los niños. Estos corrían desconcertados por la pequeña vivienda. Elsa fue presa fácil. Pedro la tomó del cuello como si un león la estuviese atacando con sus garras asesinas y salvajes. Los niños poco podrían hacer ante el sufrimiento de aquella madre que los parió con dolor. Con los ojos llenos de lágrimas se enfrentaron a la fuerza de su padre. Le rogaban que no hiciera nada más. Se colgaban de su manta para que razonara, pero ya poco podían hacer. La violencia era tal que en cada golpe que recibía la madre, los niños recibían insultos y patadas por doquier. El ladrido de los perros se hizo cada vez más intenso. Los animales balaban fuera de la casa. Era la noche más gris para Elsa y sus hijos. Pedro estaba al borde de la locura. Sebastián, el hijo mayor, se escapó. Corrió sin rumbo, abrió la leñera y con las pocas fuerzas que tenía sacó el hacha de papá, la que tenía el mejor filo para partir los palos de leña de guaye para el invierno. Arrastrando el hacha entró nuevamente a la casa. Dio un gran suspiro. Como pudo sacó fuerzas de valentía, levantó la herramienta y golpeó a su padre en la cabeza, justo cuando éste se disponía a dar el último puntapié a su madre en el estómago. El tiempo quedó detenido. Todo se congeló. No hubieron gritos, llantos ni desespero. Sebastián tomó la cabeza ensangrentada de su padre, vio sus ojos dormidos y solo atinó a decir: mamá, esto se terminó. Sebastián se había convertido en el asesino de su padre. Sebastián se había convertido en el defensor de su madre. Sebastián se había convertido de niño al hombre de la casa. Sebastián murió junto con su padre y nació con la libertad de su madre. Historia verídica de mi territorio, del Wallmapu, lo que hizo el alcohol en nuestras tierras. Mañum. Mañum, apreciada Lamien Mariela, muchísimas gracias por referirnos una realidad que todavía lamentablemente sigue ocurriendo, ¿no?, en el contexto no solamente urbano, sino que también campesino, por las serie de imposiciones, ¿no?, que también la sociedad dominante ha ido entronizando, ¿no?, en las comunidades, en las poblaciones rurales, en las poblaciones marginales de las urbes, etcétera. Sin embargo, vemos ahí también un intento, ¿no?, por reivindicar una mirada, por reivindicar una existencia, por reivindicar también ciertos actos que, aunque parecen actos al límite, permiten, ¿no?, augurar una posibilidad de vida, de cume moñén, como usted bien lo plantea.
Muchísimas gracias y ahora le vamos a dar paso a nuestro Peñi José Curipán Toledo, quien este año publicó este libro, ¿no? Se llama Huaychafe, que contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 relatos, ¿no? En donde no está ausente la política, no, donde no está ausente el humor, donde no está ausente la memoria, ¿no? De ciertos territorios, de ciertos personajes, y en donde no está ausente para nada una mirada muy penetrante hacia la realidad, ¿no? De sujetos que intentan arraigarse en ciertos espacios, en ciertas simbologías, pero también en ciertos tiempos que van recorriendo, ¿no? Esta mirada del narrador y que van instalando una posibilidad, ¿no? De reconocimiento hacia un pasado reciente que no deja de estar gravitando en nuestra actualidad. Entonces dejamos con ustedes a José Curipán, quien nos va a hablar de su libro Huaychafe y nos va a leer seguramente un fragmento de este valioso texto. No se escucha, Peñi, tiene que abrir el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, decía que muchas gracias por la invitación a la Subdirección de Pueblos Originarios y particularmente a Jaime, al tan galardonado poeta mapuche, que en esta oportunidad hace de anfitrión. También a las compañeras aquí, Daniela, Mariela, al Peñi Josué. Bueno, los libros, este libro que he escrito que se llama Huaychafe, que significa, como ustedes saben bien, guerrero, son 6 cuentos, 6 recuerdos, más bien dicho, de historias personales, pero que también son historias colectivas a la vez. Son rememoranzas que han sido plasmadas en este libro utilizando la técnica literaria del cuento, y en este caso del cuento histórico, porque cada uno de estos relatos tiene un sustrato histórico que nos dan cuenta de nuestro pasado reciente, de nuestras historias comunes. Por ejemplo, el primer cuento que inicia este libro es El Calcu, que es un cuento que habla del tema de la injusticia en la que hemos vivido en forma permanente los pueblos originarios. Hemos sido marginados de la justicia real y hemos sido avasallados de alguna u otra manera por la justicia imperante, por los códigos que son los que dominan en la legislación chilena. Otro cuento que está más adelante, que se llama Pichidomo Carolenín, habla un poco de las vicisitudes que puede vivir un niño, en este caso una niña pequeña, que sufre los atropellos de su comunidad, que es reprimida fuertemente por la fuerza policial, cuando pretenden de alguna u otra forma recuperar los territorios ancestrales que le fueron conculcados. El siguiente cuento que da el origen a este libro, que se llama Huaychafe, es un poco la historia de un grupo de jóvenes, la memoria colectiva de un grupo de jóvenes, que nos tocó vivir la época de la dictadura militar en Chile, y en conjunto con la época cuando comienzan las comunidades indígenas, por ahí por los años 80, a formar los centros culturales, que es una forma de asociación mapuche para luchar contra la dictadura de Pinochet. Son memorias que se enmarcan dentro de este ámbito de las ilusiones
que de alguna forma van a ser frustradas con el tiempo, de las idealizaciones de un futuro político mejor, que al final nos hemos dado cuenta que se van siendo frustrados por de alguna u otra forma. Hay otro cuento que se llama, que más bien es un relato ficticio de un discurso, que se llama Huetripantu, que es una mujer, presidenta de Chile, que hace todo un recuento distópico de un Chile que ya ha reconocido sus pueblos indígenas, que tienen participación política en las decisiones del Estado, y que a la vez Chile le reconoce todo el despojo del cual han sido víctimas, y se lo retribuye a través de la educación, de la participación política, del buen vivir. Luego hay otro texto que se llama El idioma de los ángeles, que es un relato más bien muy personal, de alguna vivencia que me tocó vivir en mi año de estudios en la universidad en Moscú. Entonces esto cuenta un poco como un joven de ascendencia indígena que trata de pasar lo más inapercibidamente posible por las aduanas europeas. Al final del día descubre que también él tiene un rostro y una fisonomía que lo delatan como latinoamericano, y en particular como una persona de ascendencia mapuche. Y luego tenemos, ya para terminar, un cuento que se llama Forajidos, que relata una historia muy conocida por las comunidades indígenas y las familias nuestras, que es cómo fueron vueltas a ser despojadas las familias que recuperaron durante los años 71 al 73 las tierras que le fueron quitadas y usurpadas. Hubo todo un periodo durante el gobierno de la Unidad Popular donde muchas comunidades recuperaron tierras, pero que estas tierras luego fueran nuevamente restituidas a sus dueños a través del uso de los militares, de la policía, que llegó a hacerse cargo para el resguardo del régimen dictatorial que se había instalado en ese Chile de los años 73 en adelante. Yo les voy a leer ahora a continuación un fragmento que es la parte central, el nudo central del cuento que se titula El Calcu, que es la historia de una niña que sufre un abuso sexual por parte de un niño, un joven en este caso, de una familia pudiente del sur de Chile. Y esto nos trae a la memoria, por ejemplo, el caso de varias familias que en estos días hemos tenido a través de la televisión. Gente que por tener poder económico, poder político, también tienen el poder de manipular la justicia a su favor. Bueno, dice así la parte que me parece que es la central. Se trata de un viejo que es José María, que le dicen el Calcu, que va a ver lo que pasa con su nieto una vez que le comunicaron que esta niña había sido abusada. Dice así: apenas comenzó a clarear, se levantó de la silla, tomó el cuchillo y lo metió en su estuche. Comió el último mendrugo de pan sin levadura que aún mantenía el aroma de las manos de su Rosita. Se sirvió el último mate preparado en un pequeño jarro de lata enmaltado de color verde, mientras se ponía el vestón plomo, que él le llamaba paletón, que llevaba desde que lo conocían. Apagó el fogón con el resto de agua que quedaba en la tetera. Se dirigió a la puerta de salida, la abrió, se paró en el dintel de la puerta
y estiró, sin mirar, su mano derecha hasta alcanzar el gorro de ala que lo esperaba siempre colgado del mismo clavo a un costado de la puerta. Dio unos cuantos pasos fuera de la casa, cerrando la puerta sin mirar atrás. Se detuvo mirando de frente, con la mano derecha palpó su espalda para reasegurarse de que el cuchillo estaba en su lugar. Miró hacia el camino y partió rumbo a la posta a despedirse de su nieta. El quiltro, que dormía a la salida de la puerta sobre un saco viejo, se puso de pie y solo lo miró mientras el viejo se alejaba. Llegó al pueblo cuando ya todo el mundo se encontraba realizando alguna labor. Algunas mujeres vendían tortillas de rescoldo y mote cocido a la pasada. Los almaceneros acomodaban sus mercaderías en canastos a las puertas de sus pequeños locales y algunos niños y niñas seguían llegando a la escuelita después de caminar varios kilómetros. Venían con los zapatos sucios de tierra, grandes mochilas escolares en sus espaldas, en donde traían sus cuadernos y almuerzos. Llegaban transpirados, pero con la alegría inundándoles el rostro. El viejo se paró frente a la puerta de la posta rural sin golpear. La mujer que oficiaba de enfermera, secretaria, recadera, cocinera, aseadora y administradora de la posta, que había escuchado los pasos detenerse frente a la puerta, dejó de escribir las fichas médicas que estaba poniendo al día, alzó la mirada y se levantó de su silla y fue a abrir la puerta. «Pase, lo estábamos esperando». El viejo entró, miró al médico y a una pareja de carabineros que tomaba mate en silencio. Todos se pusieron de pie cuando el anciano entró a la habitación. Ninguno emitió palabra alguna. El médico miró con turbación a los carabineros y a su ayudante. Tragó un poco de saliva para aclarar la garganta y extendió atolondradamente su mano a don José María. «Hola, buenos días», dijo sin encontrarle sentido a sus propias palabras y actitud. «Lo estamos esperando. Adelante». Los carabineros permanecieron en silencio, sin atinar qué decir. Sin saber qué hacer, ambos policías se sentaron y se quedaron observando la lúgubre escena. El viejo mirando con firmeza al médico, que le hablaba casi en susurros, con la cabeza un poco inclinada, y la secretaria aún firmando la puerta de entrada. «Su hija, perdón, su nieta», dijo probadamente el joven médico. «Sí, ya lo sé», lo interrumpió el viejo. «Anoche me fue a ver. Ahora vengo a despedirme de su puerta», respondió con serena firmeza el anciano. El médico miró con expresión de interrogación a la secretaria que se encontraba detrás del viejo y luego torció el cuello hacia los carabineros, volvió a mirar al viejo y agregó: «Estaba muy mal, pero no sufrió. Se fue en paz». Capítulo 3. El juicio fue como se esperaba. Un joven, hijo de un importante empresario agrícola, con la cara de angelito asegurando que era inocente de lo que se le acusaba. Muchas notas de la prensa en los diarios de la región poniendo en duda las pruebas que inculpaban al joven, y los gendarmes pidiendo por favor que entre y salga de la sala del juzgado al joven. A las audiencias del juicio siempre asistieron 3 abogados capitalinos para defender al joven, y por parte del viejo se presentó un abogado aforino pagado por el Estado para asistirlo en la demanda. Durante los alegatos, el abogado del viejo se limitaba a escuchar y a tomar notas sin sentido en un cuadernillo desechable titulado como Caso Niña Mapuche. Mientras tanto,
El viejo, sin entender casi nada de tanto término jurídico, permanecía en silencio hasta el día en que se leyó la sentencia. Inocente por falta de prueba. Las consideraciones del juez para la resolución del juicio fueron la reprochable conducta exterior del joven, los aportes de su familia a la región, estar estudiando en una importante universidad privada y la falta de pruebas contundentes contra el acusado. El viejo, lo único que comprendió cuando vio la cara sonriente del acusado fue que su nieta se quedaba sin justicia. Una vez terminado el remedio de juicio, cuando el joven salía del tribunal, por un segundo cruzó su mirada con el viejo Matarife y recordó las veces que su padre lo mandó llamar para que frenara unos animales. También recordó la vez en que el viejo llegó al fondo con su linda nieta de 15 años a ayudarle en el asado que su padre preparaba para unos amigos de la Corte Suprema que venían a visitarlo. También rememoró con escalofríos la destreza con que el viejo manejó el cuchillo al degollar de 3 cortes certeros a 3 corderos que no se dieron cuenta cómo pasaban de la vida a la muerte. El viejo sabe dónde cortar para no perder tiempo con el sufrimiento de la espera. Fue el último pensamiento del joven antes de dejar de ver al anciano. El abogado estatal giró la cabeza hacia el viejo para decirle que él hizo todo lo posible, pero el viejo Matarife mapuche ya no estaba, había desaparecido. Bueno, esa es la parte medular, y después el cuento sigue hasta la conclusión obvia. Muchísimas gracias, Peñi, José, por aproximarnos a una parte de su narrativa que obviamente tiene elementos muy contundentes, fuertes, que nos remiten a esa memoria, ¿no? Que vuelve a repetirse en el presente, ¿no? Que tiene que ver con los abusos, con la discriminación, pero también recalcar que hay una narratividad muy bien conseguida en su trabajo, ¿no? Hay una conciencia de la ficción también, ¿no? Que es interesante cómo se conjunta lo no ficcional con lo ficcional, ¿no? El testimonio, el relato escuchado con la escritura. Ese entrevero, ¿no? Entre estas dos posibilidades del lenguaje que están tan vivos, ¿no? En nuestra realidad comunitaria, ¿no? La oralidad como una tecnología del lenguaje que no deja de operar, ¿no? Y que influye, y lo hemos notado en esta ocasión, en las escrituras de cada uno y cada una de ustedes. Bueno, tenemos algunas preguntas de nuestro público asistente hoy día que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, hay una pregunta para específicamente los escritores, las escritoras que han practicado o practican la poesía. Estoy pensando aquí derechamente en Daniela Catrileo, que es conocida como poeta y que ahora es también narradora, ¿no? Y Josué, que también nos confesó que se dedicaba a la poesía, ¿no? Esta pregunta la hace Marcos Guayquilaf Gómez, quien es también un excelente narrador mapuche, ¿no? Dice, ¿por qué un poeta o una poeta incursiona en la narrativa? ¿Es suficiente la poesía para expresar lo que se quiere decir? ¿O para decir algunas cosas se debe recurrir a la narrativa? Dejamos esa pregunta para Daniela y para Josué, para que la respondan tal vez brevemente, ¿no? Obviamente que nunca vamos a alcanzar a dar con una profundidad excelsa, ¿no? Una respuesta, pero está la pregunta aquí de alguien que está visualizando esta emisión. Bueno, doña Daniela primero, las damas primero. Bueno, haré el papel de dama entonces. Bueno,
es una pregunta, como dice Jaime, extensa, porque podría ir uno por distintos lugares, pero yo, como dije en un inicio, como que para mí la escritura es casi un tejido y no es que sea consciente anterior a la idea de que voy a escribir, esto va a ser un poema, esto va a ser un cuento, esto va a ser como que la escritura va naciendo y mientras voy escribiendo me voy dando cuenta en qué camino puedo elegir. Y creo que la cuestión de los géneros a veces se tiende a mirar desde afuera, ¿cierto? Desde una manera mucho más encorsetada de lo que en verdad es, porque uno puede jugar también con respecto a lo que se está escribiendo, no necesariamente adscribirlo bajo un género literario, sobre todo cuando nosotros y nosotras también venimos de un pueblo, como ya decíamos todos, ¿verdad? Que donde la oralidad es algo tan presente. Muchas cosas que mi abuelito me contó de manera oral yo las terminé transformando en poema, por ejemplo, y hay otras cosas que han nacido como relato o como crónicas. Creo que eso se va viendo en el camino, en el transcurso de la propia escritura. No, para mí no hay una forma mejor de decir las cosas, simplemente son diferentes. Bueno, muchas gracias, doña Daniela. Yo creo que esto tiene que ver, coincido con usted en el sentido que lo académico, digamos, lo que viene de lo aristotélico, nos ha enseñado a clasificar. O sea, eso es propio del mundo occidental, la clasificación. Y yo creo que esto tiene que ver con las sensibilidades. Coincido plenamente con usted en ese sentido. Uno puede, ¿cómo siente algo? ¿Se siente con la libertad lírica o cree que esto es más bien un relato que tiene una cierta linealidad o no linealidad? Y en el caso mío, yo debo declararme que soy un curioso. Entonces, desde toda la vida he escrito poesía y la curiosidad me llevó a la música, la curiosidad me llevó a lo otro y yo creo que uno puede sentirse, sobre todo nosotros que tenemos ese contacto con la tierra nos fecunda, el sol nos fecunda y eso nos hace que tomemos los caminos que se nos ocurra, tenemos la libertad de hacerlo. La academia nos clasifica, dice, oh, esto es poesía, es como en la música, no, esto es jazz, no, esto no es jazz, esto es world music, y la clasificación, la etiqueta. Y uno puede pasar de un formato al otro o incluir un formato dentro del otro, puede auxiliarse de las distintas formas. Lo importante es la búsqueda de la belleza, lo importante es la búsqueda de la verdad, lo importante es construir un lenguaje y que uno quede conforme con eso y ojalá que todo el mundo le gustara, cosa difícil, pero yo creo que es necesario circular por todos estos caminos posibles, no quedarse en uno solo, no atrincherarse, no colocarse en un solo palco a ver cómo se ve desde ahí. Gracias. Muchas gracias, Daniela y Josué, por sus contundentes respuestas, aproximaciones a una pregunta muy vasta, obviamente. Hay otra pregunta muy interesante que yo quiero exponerla acá para Mariela y para José. Esta pregunta la hace nuestra amiga académica, muy amiga de la poesía y también de la literatura mapuche, Magda Sepúlveda Eris. Ella dice, es muy interesante el tema de la justicia literaria. ¿Cómo se hace justicia en el ámbito de la literatura? Esta es la pregunta que hace Magda y que le tiramos la pelota a Mariela y a José. Bueno, ¿puedo responder yo? Sí. ¿Me escucha? Adelante. Bueno, interesante la pregunta que hace Magda. Yo creo que uno de los ejes fundamentales de la responsabilidad que tiene la literatura es justamente dejar por escrito lo que son los recuerdos. Y una forma de hacer justicia justamente es a través de los relatos que se puedan dejar como testimonio del pasado histórico. Entonces, porque
la justicia no es solamente lo que pasa por los tribunales, sino también lo que puede quedar en la memoria colectiva como forma de repudio o de rechazo a actitudes pasadas. Entonces yo creo que la literatura puede ser en algún momento un gran paladín de la justicia, en el sentido de dejar inserto en las memorias del colectivo hechos que de alguna u otra forma han quedado impunes, pero que no han pasado en forma inadvertida por la realidad que nos circunda cada vez. Mariel. Sí, yo puedo aportar desde mi punto de vista que hacemos justicia cada vez que, en mi caso personal, que me paro en un escenario y digo las cosas por su nombre. Cuando escribo un libro y quiero dejar las memorias de una ñañita para que no se pierda todo ese conocimiento, estamos haciendo justicia no solamente para ella, sino para las generaciones que vienen, que muy poco se preocupan de escuchar a nuestros antepasados, a nuestros adultos mayores. ¿Quién se preocupa de escuchar a un viejo? Ahora, en esta sociedad. Entonces creo que los que estamos acá y todas las personas que desarrollan las diferentes artes hacen justicia en el ámbito que les corresponde. Así que eso como aporte a lo que estaba señalando el Damián José. Jaime, no se le escucha. Justamente eso iba a decir. Pensé que me había desconectado yo. O quizás nos escuchan cortaron. ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, claramente. Estupendo. La tecnología siempre juega malas pasadas, sobre todo a los mapuches, ¿no? Bueno, nosotros también. Quería agradecerle a Mariela y a José por sus respuestas a la pregunta que hizo Magda Sepúlveda. Tenemos una última pregunta del público que es para todos, ¿no? ¿Ha sido difícil como narradores mapuches acceder a los espacios más hegemónicos dentro de la escena literaria nacional? ¿Es necesario para ustedes acceder y circular en esos espacios? ¿Por qué razón? Esta es una pregunta que hace Claudia Espinosa. Empecemos con Daniela. Ya, y sí. Yo opino en realidad que debiésemos estar en todos los lugares, como que creo que es necesario que nuestras voces estén también en todos los espacios, justamente como dice la Lamien Mariela, porque también creo que es una forma de justicia estar en esos espacios, como estar ahí también, no solamente dando nuestras opiniones o nuestras escrituras, sino que también el conjunto de saberes que traemos también desde nuestro pueblo, desde nuestras comunidades o lugares. No sé si todavía obviamente hay muchas diferencias con respecto a los cánones y a la literatura más hegemónica, pero creo que cada vez, mientras hayamos más que estemos escribiendo y estemos en distintos espacios, podemos abrirle también la posibilidad para que otros Lamien más jóvenes también puedan circular y mostrar su escritura. Eso, Felipe. Muchas gracias, Daniela. Pasemos ahora a Josué. ¿Qué responde Josué ante esa pregunta infinita? Bueno, si no me equivoco, preguntaba si era difícil. Yo creo que sí, en el caso mío se ha tornado difícil. Pero también creo que la idea de conquistar lo hegemónico no debiera ser nuestro norte. Más bien debiera ser expresarnos, intentar abrir nuevos caminos, sin caer en ciertos estereotipos como el camino underground, el querer marginarse, no, intentarlo.
tenemos que entender que lo hegemónico tiene que ver con lo académico, tiene que ver con lo comercial, tiene que ver con distintos factores que hay distintas opiniones acerca de lo hegemónico. Desde algunos que dicen que son una mafia, otros que dicen que son un círculo cerrado, que son endógamos y solo entre ellos se reconocen. Pero mira, más allá de perder el tiempo en estos juicios, lo que hay que hacer es escribir buscando la belleza, tratando de buscar como todas estas cosas que hemos dicho, la justicia, la búsqueda de la verdad, buscar nuestro propio estilo. Como decía la Lamien, Daniela, por ejemplo, es muy interesante eso de intentar escribir, así como los autores rusos escribían sus términos rusos ahí, el mujik, qué sé yo, etcétera, integrarlo, que la gente no se lleve la tarea fácil, que agarre un diccionario de Mapudungun, que agarre un diccionario de Aymara. Ese es el camino, yo creo, darle por todos esos lados y sin descansar, sin pararse ni siquiera para tomar aliento. Muchas gracias, Peñi y Josué. Pasamos ahora a José Curipán, si tiene alguna opinión respecto a esta pregunta. Sí, yo creo que nunca es fácil insertarse en estos circuitos de los escritores, para nadie. Es un trabajo que se debe hacer día a día, con mucho tiempo. Si no, nuestro propio Jaime Bonú nos puede decir lo difícil y costoso que es para llegar a ser galardonado como lo ha hecho él, después de un trabajo arduo, de día a día. Pero yo creo que un fin actual y fundamental de la literatura indígena podría ser que esto sea una literatura entendida como una parte reivindicativa de nuestra propia identidad, o sea, tener un lenguaje propio que, si bien nos puede distinguirnos, también nos hace partícipe del resto de la universalidad de la literatura nacional. Y en este caso me viene a la memoria, por ejemplo, el cura Chehuelap con su recado confidencial a los chilenos. Y un poco llevándolo a la pregunta de qué es lo que es la literatura indígena, cosa que me he planteado para mí mismo, la literatura indígena, ¿qué es lo que es cuando se habla de lo indígena, o es el indígena que le habla desde su propio recuerdo a la sociedad en general? Entonces yo creo que la literatura nuestra debería servir para instalar la visión que la persona indígena tiene de la literatura nacional en general, y ahí buscar un nicho de apropiación de parte de la cultura chilena. Yo creo que esa es la labor que podríamos afrontar, y a la cual estamos aportando cada uno de nosotros con nuestro pequeño grano de arena. Chaltumay José, y muchas gracias, Mañum, para todos y todas quienes han participado hoy día en esta emisión en la que los protagonistas han sido narradores y narradoras indígenas de la actualidad. Efectivamente, yo creo que la literatura, en este caso, realizada, escrita por agentes, escritores, escritoras indígenas, ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no?, desde el siglo XIX hasta la fecha, ha marcado una serie, digamos, de hitos, y esos hitos históricamente se pueden identificar como hitos de alianza también con ciertos referentes de la sociedad dominante, ¿no? En los últimos años, en los últimos 30 años, no hay escritor o escritora mapuche, en este caso, que no haya tenido algún vínculo o que no tenga algún vínculo con escritores o escritoras chilenas, ya sea, digamos, ¿no?, en el ámbito editorial, ya sea en el ámbito de la organización de eventos, ya sea, digamos, incluso, digamos, en el otorgamiento de ciertos premios, ¿no? Generalmente, digamos, son escritores o escritoras chilenos los que dirimen ciertos premios importantes, ¿no?
Y ahí, digamos, hay, por supuesto, digamos, un elemento de sensibilidad, pero también de conciencia de que se tiene que establecer una alianza permanente con ciertos personajes del mundo cultural, ¿no? Podríamos decir oficial, ¿no? Pero que no se da únicamente por intereses, se da también por situaciones de amistad, de vínculos, de relaciones, de trabajos, de sensibilidades parecidas, etcétera, ¿no? Y desde esa perspectiva, digamos, ¿no? Este elemento de la alianza también se ha dado, digamos, en el plano político, ¿no? Se ha dado en el plano cultural, se ha dado en el plano pedagógico, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo, digamos, que si bien ha sido complejo, ¿no? Ir instalando una literatura indígena en el contexto de los estados nacionales latinoamericanos, inevitablemente esta literatura ha roto todos los diques. Hoy día, como decíamos ayer, la literatura indígena en Chile tiene más de 200 representantes, ¿no? De los cuales ya cerca de un centenar han publicado libros, ¿no? Entonces, bueno, vemos un movimiento literario indígena en donde se concerta y converge, ¿no? La lírica, la narrativa, la dramaturgia, el ensayo y otras expresiones afines a la literatura que ya no es posible detener, ¿no? Tenemos un grupo, digamos, ¿no? Absolutamente impensado de escritores y escritoras. A fines de la década de los 80, comienzo de los 90, nunca se creyó, digamos, que esta situación iba a ocurrir, ¿no? Que habrían en su momento, en el futuro, 200 escritores y escritoras mapuches, específicamente, a lo cual se están sumando escritores aymaras, escritores quechuas, escritores rapanui, ¿no? Y que están dando cuenta de una visión de la realidad, de la historia, de la filosofía, de la religión, de la modernidad, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Y eso va enriqueciendo, obviamente, ¿no? A los lectores. Finalmente, uno escribe para un mundo que no conoce, esa lectoría virtual, eventual, ¿no? Que a veces se acerca a uno cuando hace este tipo de actividades, pero lo que uno lleva sobre la espalda es una permanente soledad en la escritura, ¿no? Pero esa soledad luego se abre, ¿no? A estas lectorías eventuales. Y desde esa perspectiva yo creo que si bien ha sido complejo, ha sido difícil, hoy día ya hay una literatura que se vale, una literatura indígena, a eso me refiero, que se vale por sí misma, sin mediaciones, como ocurrió durante parte del siglo XX. Bueno, yo quiero cerrar entonces la jornada de hoy nuevamente agradeciendo a Daniela Catrileo, a Mariela Fuentealba Millayir, a Josué Gutiérrez, a José Curipán Toledo, por estar presentes hoy día, por acompañarnos, por tener este acto de buena fe en la literatura y en la difusión de la literatura nuestra, a través de este medio, de estas plataformas que a veces nos hacen sufrir un poco, ¿no? Invitándolos además para mañana, puesto que tenemos la última jornada, que es una mesa de conversación denominada Memoria, Territorio y Diáspora en la literatura mapuche contemporánea, en la que participarán Anje Valderrama Cayumán, representando a la revista electrónica Yene, a Enrique Antileo, quien presentará el libro Diarios Mapuches 1936-1966, Bernardo Colipán, quien presentará el libro Matanza de Forragüe, ¿no? De 1912, y Sandra Villanueva y James Park, que presentarán el libro o la antología Poéticas Territoriales Mapuche Huilliche, ¿no? Publicado este año por la editorial Pehuen. No quiero despedirme sin agradecer también a la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez, que en las versiones anteriores de estas jornadas de homenaje al libro indígena ha sido un aliado, ¿no? Fundamental, especialmente, ¿no? La Escuela de Castellano de esta universidad dirigida por don Mario Molina. Agradecemos entonces a la Universidad Católica
en la cual desarrollamos varios proyectos y que ustedes bien conocen, algunos porque han participado en las versiones anteriores de esta jornada de homenaje al libro indígena. Peucayal, Chaltumay, y nos estamos viendo mañana en la última jornada de esta actividad, de este evento que pretende relevar ahora de manera virtual las nuevas escrituras, las viejas escrituras, las memorias, las oralidades, ¿no? Y todo aquello que converge en la lírica, en la historia, en la narrativa, en la dramaturgia, en el ensayo que nuestros hermanos y hermanas están realizando con tanta vocación y tanto fervor en el presente. Chaltumay.